En esta ocasión vamos a ver cómo sustituir de manera fácil cualquier tipo de fuente conmutada o lineal que lleve nuestros baffles amplificados chinos, que hay muchos ahorita en el mercado, muchas marcas, y la cual la reparación se dificulta porque no hay refacción y, y en esta forma pues la idea es enseñarles cómo sustituir estas fuentes o cómo hacerle para darle solución y reparar nuestras bocinas ustedes mismos. Vamos a comenzar. Aquí tenemos una fuente conmutada de una bocina amplificada de 15 pulgadas, la cual tuvo una descarga eléctrica y nos dañó el circuito oscilador a esta parte de aquí de la entrada de voltaje, se le llama primario. Nos dañó el circuito oscilador y otros componentes, por lo cual lo primero que tendríamos que hacer es ver si conseguimos este circuito, las resistencias, y muy difícilmente vamos a conseguir acá este tipo de circuitos. Entonces vamos a ver otra opción de sustituir esta fuente. Vamos a ver. Pues aquí tenemos un eliminador de los que hay en el mercado. No son en exceso costosos, tienen un precio alrededor de 40 a 60 pesos, lo que nos costaría reparar esta fuente, hasta un poco menos. Y lo importante de esto es ver el voltaje y el amperaje al que funciona. Y el voltaje al que funciona este es a 12 volts y a un amperaje de 2.5 amperes. Tiene hasta 0.5 más de amperaje que nuestra fuente, por lo que con este cargador podemos sustituir fácilmente nuestra fuente conmutada. ¿Cómo? Pues conectando este a la tensión de entrada y la salida de 12 volts a la alimentación de aquí de la salida. Muy sencillo. Estos cargadores nos sirven para bocinas de hasta 15 pulgadas. Ahora, hay fuentes conmutadas hasta de 5 amperes y 4 amperes para bocinas dobles de 15 pulgadas, por lo que nos exige un mayor consumo de corriente, por lo que este cargador no nos serviría. Aquí lo que tenemos que hacer es, ya sea que no recomiendo poner más de 2 cargadores en paralelo, porque eso a la salida nos podría generar un cortocircuito. Ahora, para bocinas que son dobles, que nos exigen más amperaje, que la fuente ya no es de 2 amperes, es de 4 amperes, podemos hacer un arreglo de conectar dos cargadores en paralelo. Esta terminal con esta terminal soldamos y esta terminal con esta la soldamos. Y aquí igual menos con menos y positivo con positivo. De esta forma nosotros lo que vamos a hacer es incrementar la corriente a 5 amperes. Se suma la corriente 2.5 más 2.5, vamos a tener ya 5 amperes que va a soportar de carga nuestros cargadores, y de esta forma podemos sustituir una fuente de 4 amperes y así darle solución a nuestras bocinas de dobles de 15 pulgadas. Ahora, si bien pues si tienen un cargador de solo 5 amperes, pues con un solo cargador, pero también pueden poner en paralelo los cargadores y así suministrar tener una carga para 5 amperes. Ahora, hay transformadores como estos que se dañan porque calientan en exceso y se llega a dañar el embobinado del secundario, pero tienen un tap central. En el primario se puede conectar, como ven aquí, a 115 estas dos puntas y a 220 aquí en estas dos puntas, y a la salida nos va a dar aquí 18 volts con el tap central que está aquí, de aquí para acá 18 de alterna y de acá para acá 18, con una salida de 1.5 amperes, y sumado de aquí a acá nos va a dar la suma de estos dos voltajes.
y aparte tiene uno de 9 volts y dos de 9 volts. Esto debe ser para el sistema de control. Entonces estas fuentes lineales pasan a través de un rectificador para poder alimentar a la tarjeta de control, pero la podemos sustituir por dos cargadores de estos. Yo he sustituido este tipo de transformadores por estos, no ha tenido ningún problema, tiene mejor eficiencia, son fuentes conmutadas y tienen ventajas sobre una fuente lineal. En una fuente conmutada alrededor de 90 volts seguimos teniendo la misma salida y acabaría dependiendo la tensión de entrada. Tenemos muchas ventajas al cambiar aquí. Entonces esto es en teoría y vamos a ir en un rato a la práctica. Y también aquí tenemos estos módulos que vamos a ver para qué son módulos de fuentes switchadas de DC a DC que convierten de corriente continua a salida de corriente continua, pero en amplitud de voltaje. No tiene ganancia de corriente, sino que están diseñadas estas tarjetas para soportar 3 amperes. Que le puedes, o sea, no nos va a dar más de 3 amperes a la salida, así tengamos 10 amperes en la entrada. Solamente tenemos 3 amperes de salida de ganancia. También aquí tenemos estos módulos que son convertidores de DC a DC. Tiene un rango de entrada de, si no mal recuerdo, de 10 a 40 volts. De 0 a 40 volts. Y un rango de salida de 0 a 60 volts, si no mal recuerdo, hay que ver los datos. ¿Cómo funciona este módulo? Si a la tensión tenemos una entrada de 10 volts, aquí nosotros podemos controlar por medio de este potenciómetro la tensión. Hay módulos que bajan la tensión, este por en especial baja la tensión, y hay módulos que suben la tensión. Estos módulos soportan 3 amperes de salida y nos van a ser muy útiles también para hacer la adaptación a lo que nos requieras. Por ejemplo, si aquí tenemos 18 que nos da de salida el transformador en alterna, estos cargadores son de 12 volts, por lo que tendremos que usar estos módulos, uno que eleve la tensión para elevar el voltaje de 12 a 18 por medio de este. Esto es en teoría. Ya vamos a la práctica. Bien, aquí ya tenemos soldado en un cable en paralelo en la entrada de la alimentación, así como ven aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, y de ahí este es el que va a conectar a nuestro contacto. Ya lo tengo conectado. Ahora el otro paso es identificar cuál es positivo y negativo de nuestros eliminadores. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro multímetro en voltaje de corriente directa. Voltaje de corriente directa. Una vez puesto nuestro multímetro, vamos a colocar las puntas, punta negra, punta roja, pero aquí me está indicando un signo negativo. Este signo negativo me dice que tengo al revés mis puntas, tengo que voltear mis puntas y ya desapareció. Quiere decir que este cable es el positivo y este el negativo. Ya los identificamos. Entonces el que tiene la rayita es positivo. Ahora, si queremos aumentar la corriente, que son de 2.5, al ponerlos en paralelo, vamos a tener 5 amperes de carga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectando más con más. Conectamos más con más y menos con menos. Ahora checamos el voltaje y no aumenta el voltaje. Tenemos 12 volts, lo único que incrementamos fue la corriente. Ya no son 2.5, ya son 5 amperes, la suma de los dos cargadores. De esta forma podemos
sustituir fuentes de 4 a 5 amperes, que son las que usan las bocinas dobles de 15 amperes. Ahora, para sustituir los transformadores con tap central, lo que tenemos que hacer es aquí, ya no va a ser en paralelo en la salida de nuestro eliminador, lo tenemos que poner en serie. Tenemos que poner más con menos, no más con más, no es más con más, es más con menos. Más es el que tiene la rayita que es este cable, y menos el que no la tiene. Vamos a conectar, y en serie lo que va a pasar es que va a haber suma de voltajes aquí, suma de voltajes. Entonces este va a ser nuestro tap central, donde conectamos más y menos. ¿Cómo lo comprobamos? Colocando la punta negativa en medio y una en un extremo, y nos da 12, y del otro lado 12. Pero si yo mido de extremo a extremo, voy a tener 24, que es la suma de los dos. De esta forma yo ya tengo una fuente simétrica con dos cargadores, pero con tensión a 12 volts. Cuando tenemos una tensión en serie, la corriente se divide. Vamos a tener 2.5 amperes y 2.5 amperes, o sea que la corriente total de nuestro circuito de aquí a aquí baja, no, es equivalente a la de un cargador, es igual a 2.5 amperes lo de un cargador. Aquí no se suma la corriente, es igual a 2.5 amperes lo de un cargador. Cuando se eleva el voltaje, la corriente disminuye, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, si requerimos un voltaje de 18, lo que tenemos que hacer es implementar estos módulos convertidores de DC a DC. Son igualmente económicos, no cuestan arriba de 50 pesos y son muy útiles. Aquí la forma de utilizarlos es colocar aquí a la entrada el voltaje que queremos regular, ya sea bajar o elevar, porque este módulo baja la tensión, y si requieren elevar el voltaje tienen que comprar un módulo que eleva la tensión. Así los encuentran módulos Step Down y Step Up, que es para subir tensión. Entonces aquí lo que haríamos sería colocar menos y más, y aquí con este regulamos la tensión de salida. Y aquí a veces estos módulos no regulan hasta que le des 10 vueltas al sentido antihorario del reloj, una de las manecillas del reloj. Una vez que tú le des 10 vueltas ya empieza a bajar o subir tensión dependiendo del módulo. Y de esta forma, si tú requieres 18 volts aquí a tu salida, lo que necesitas es nada más ajustar aquí con el multímetro, poniendo en corriente directa en esta parte de aquí y acá, y así el otro módulo aquí igual ajustar a 18, y de esta forma vas a tener más 18 y menos 18, y así sustituir los transformadores de tap central. 12 y menos 12, tenemos una fuente simétrica con dos eliminadores, o sea, fuentes conmutadas. La ventaja que ya es conmutada, no lineal. Entonces esta es una forma en la que yo le doy solución a algunos baffles, y que tienen que tener en cuenta estas cosas, estos pequeños detalles, que cuando metan dos cargadores en serie, la corriente es igual a la de un cargador. Ahora hay módulos que soportan más corrientes y tienen una fuente de más amperaje, necesitan meter módulos de más amperaje. Hay módulos que soportan hasta 10 amperes de acuerdo a lo que requieran ustedes. Bueno, pues hasta aquí el video, espero les haya servido esta información, y más adelante subiré cómo hacer un juego de luces de las bocinas por medio de ya sea de Arduino o Antini, para
darle solución a igual a aquellas tarjetas que tienen microcontroladores dañados y ya no sirve la parte de las luces. Bueno, hasta la próxima.